También hay demasiado, por no decir N videos en YouTube acerca de cómo se puede programar el Excel para que podamos calcular los tiempos, el inicio más temprano, el inicio más pronto, el inicio más tardío, la terminación más pronta y la terminación más tardía, que son los tiempos que nos interesan. Habíamos visto que cuando estamos trabajando con diagramas CPM, PERT, existen dos tipos de trabajo de diagrama, que son los AON y los AOA. En los AON es prácticamente como el que vemos en pantalla, que me maneja el inicio más pronto, que es el que vemos acá. No está grabando. Gracias. Entonces, como les decía, es muy sencillo y claro que implica un poquito de tiempo programar actividades en Excel, tanto para CPM, PERT. Nosotros podemos trabajar dos tipos de diagrama. Uno es el AON y el AOA. El que vemos en pantalla, por ejemplo, es el AON, el tipo de diagrama de red, actividades sobre nudos, y es el que me maneja los inicios más prontos, las terminaciones más prontas, el inicio más tardío y la terminación más tardía. Maneja la duración y maneja el nombre o la actividad. Entonces, cuando hablamos con Excel, les comentaba que en YouTube hay cualquier cantidad de información acerca de cómo pueden programar las actividades o cómo pueden hacer elaborar un pequeño programa para trabajar sobre este tipo de trabajo, red, diagramas CPM. Vamos a hacer un recuerdo de lo que vimos la última clase acerca de lo que era el diagrama CPM-PERT. Nosotros tenemos en esta planilla las actividades de la A a la J. Tenemos nuestra tabla de precedencia de cada una de esas actividades y tenemos los tiempos de duración en días de cada una de esas actividades. Con esta tabla de precedencia ya armada, nosotros podemos armar nuestro diagrama CPM. Valga la aclaración, este diagrama que estamos armando acá, lo estamos armando con la nomenclatura AON, actividades sobre nudos, en el cual cada uno de estos cuadraditos vienen a ser el nombre de la actividad y sus respectivas características de cada una de ellas. Este diagrama de red, vuelvo a repetir, lo trabajamos a través de nuestra tabla de precedencia. Aquí, por ejemplo, A, B, C y D no tienen ningún precedente, por lo tanto parten de la actividad inicio con tiempo de duración igual a 0. Entonces, prácticamente A, B, C y D son mis primeras actividades y es con las que prácticamente arranca el proyecto. Luego tenemos que la actividad A y B preceden a la actividad E. Aquí tenemos la actividad E y la actividad A y la actividad B preceden a la actividad E. Y así sucesivamente a la actividad F la precede la actividad E, que es la que vemos en pantalla. Con los tiempos de duración, si estamos hablando solamente de CPM, Critical Path Method, estamos hablando de que estos tiempos son los tiempos más probables o los tiempos de duración con los cuales vamos a trabajar
cada una de las actividades hasta llegar al final de mis actividades. A partir de ahí, una vez completamos el diagrama, colocamos las duraciones de cada una, los voy a poner de color rojo, las duraciones de cada una de las actividades. Letra color rojo y en negrilla las voy a poner. Esas son las duraciones. Empezamos a calcular los tiempos de inicio y terminación más pronto y más tardío de cada una de las actividades. Ya vimos cómo se calculaba. Este 0 pasa a este 0 de acá, al inicio más pronto de la actividad A. A este le sumamos la duración y tenemos el inicio, la terminación más pronta de la actividad A, que vendría a ser el inicio más pronto de la actividad E. Fíjense que aquí hay dos. Siempre que vamos de izquierda a derecha, colocamos, si este es 18 y este es 12, colocamos el mayor. Ya habíamos dicho eso. Si estamos hablando de derecha a izquierda, entonces tenemos que trabajar el menor. Y así vamos encontrando cada uno de los valores hasta llegar al final. En este caso, nuestra duración con el tiempo más probable, con este tiempo más probable, es de 90 días. Este proyecto nos va a durar 90 días. Si vamos de derecha a izquierda, vamos colocando, en este caso, colocamos 54, 54 y 54. Y de ahí vamos restando hasta llegar a 000. ¿Cuál va a ser mi actividad, mi ruta crítica o mi camino crítico también le llaman? Las actividades en el cual el inicio más pronto y la terminación más tardía sean la diferencia de las dos igual a 0. O la terminación más pronta y la terminación más tardía también sean igual a 0. Aquí las he pintado de un color medio rosado, todas las actividades que forman parte de mi ruta crítica. Hasta ahí era el método CPM. Por eso es CPM, Critical Path Method, camino o ruta crítica. ¿Qué significa esta ruta crítica? Que ninguna de estas actividades pueden retrasarse o que su tiempo de holgura en cada una de estas actividades es 0. No tienen holgura de tiempo, no tienen cómo retrasarse ni un solo día. A eso llamamos las actividades críticas. Entonces, hasta ahí me va el CPM, Critical Path Method. Más adelante nosotros queremos optimizar, llamémoslo así, el tema de la duración del proyecto y queremos saber si ese proyecto, con los factores que pueden intervenirme en la ejecución del mismo, puede ser mayor o menor. Entonces es ahí donde aparece el PERT sobre el mismo diagrama, solamente que el PERT me toma 3 tiempos y no solamente uno. El PERT me toma el tiempo más optimista, el tiempo más probable, que si ustedes se fijan, el tiempo más probable es exactamente al tiempo que maneja el CPM, y me maneja el tiempo más pesimista. Entonces, ¿y de qué depende estos 3 tiempos? De los factores que nosotros, con la experiencia que tengamos, podamos asumir directamente un tiempo pesimista y un tiempo optimista. Eso nos lo va a dar la experiencia. Una persona que está ya con una cierta experiencia, unos añitos de experiencia, puede darse cuenta de que si
está por iniciar un proyecto muy similar a uno que ejecutó anteriormente, puede darse cuenta en el anterior los factores que influyeron para terminar en estos tiempos. Esos factores pueden ser los mismos o pueden ser diferentes, como por ejemplo factor climático, depende mucho de cuándo inicie el proyecto. Si el proyecto lo inicio en pleno octubre, noviembre, estaríamos cerca de la época de lluvia y con seguridad que los factores van a ser diferentes a lo que manejamos un proyecto anterior. Entonces, bajo ese criterio, nosotros al tiempo más probable, como el tiempo promedio que manejamos en CPM, manejamos un escenario pesimista, que voy a decir, en vez de terminarlo, esta actividad, en vez de terminarlo en 18 días, la voy a terminar en 20 por estos factores. Esta actividad acá, mi tiempo más optimista, en vez de terminarlo en 18, puede ser que no llueva tanto este año y me dé para trabajarlo espectacular, entonces lo voy a trabajar en 15 días. Y así para cada una de las actividades manejamos los 3 tiempos posibles. ¿Y para qué manejamos los 3 tiempos posibles? Para encontrar el tiempo esperado. El tiempo esperado no es más que una formulita que utilizamos, que va a ser el tiempo optimista más 4 veces el tiempo más probable más el tiempo pesimista dividido entre 6. Aquí, si ustedes, ya yo le puse la formulita directamente en este Excel, se los voy a pasar este Excel para que lo vayan analizando. Entonces, ¿qué me está diciendo con esto? Que para cada una de estas actividades me va a tomar un dato estadístico, me va a tomar un valor estadístico, prácticamente como si fuera una media, y en vez de que sea mi tiempo más probable o el más pesimista o el más optimista, está manejando un tiempo, digamos un tiempo promedio. Es básicamente como si calculáramos una media con eso. Entonces, ya mi proyecto no va a durar 18 días, como calculé acá. Ya mi proyecto va a durar 17.83, mi actividad A. Entonces yo en este proyecto de acá, si manejamos el proyecto, el tiempo más probable, vimos que este proyectito me va a durar 90 días. Si yo manejo en mi actividad A los tiempos esperados, pongámosle 17.83, mi actividad B va a ser 9.33, ya no va a ser 12. Mi actividad C va a ser 18.50, ya no va a ser 24. Mi actividad D va a ser 12.50, ya no 18. Mi actividad E, 9.17, ya no 12. Mi actividad F, 10.50, ya no va a ser 12. Mi actividad G va a ser 9.33, ya no 12. Mi actividad H va a ser 6.17, ya no 6. Mi actividad I va a ser 10.33, ya no 12. Y mi actividad J, 16.67, ya no 24. Entonces, con esa optimización de actividades, mi proyecto ya no me va a durar 90 días, me va a durar 74 días. Entonces, yo aquí ya tengo que me va a durar 73.83 días y como no puedo trabajar con decimales, lo llevamos directamente a 74 días. Pues bien, ¿qué es lo que he logrado
hacer eso con PERT, tomar en cuenta las posibles fallas, los posibles factores que puedan ayudarme a mi proyecto a que sea perjudicado o que sea colaborado. En este caso, mi proyecto fue colaborado porque de 90 días lo reduje a 74 días de finalización. Pero PERT me dice, vámonos un paso más adelante. Calculemos la varianza de cada uno de esos proyectos, que la varianza la voy a calcular de la siguiente manera. Mi actividad, mi tiempo pesimista menos mi tiempo optimista, lo tengo que dividir entre 6 y todo eso al cuadrado. Eso me va a decir la varianza de cada una de las actividades. Entonces, con esta varianza, esto es cuánto me va a variar cada uno de las actividades en función a la media que se tenga. Es un dato que como varianza no me dice mucho, pero si yo de la varianza veo cuáles son mis actividades de ruta crítica y a cada una de esas varianzas le saco su desviación estándar y sumo la variación estándar de cada una de las actividades, esa desviación estándar me va a decir, ingeniero, estos proyectos probablemente o estas actividades probablemente van a tener una variación, van a tener una desviación de este número, este tipo de número, en función a la media que va a tener, al promedio de la media que va a tener. Eso como ingeniero, como arquitecto, no me dice nada, ¿no es cierto? ¿Para qué me sirve la desviación estándar? Simplemente para encontrar los porcentajes que vamos a tener de cumplimiento de fecha de un proyecto. Por ejemplo, aquí dice, ¿qué probabilidad hay de finalizar el proyecto en 68 días y no en 74? Con todos estos factores que estamos tomando en cuenta acá. Entonces, nosotros a través de la desviación estándar calculamos a través de esta formulita Z va a ser igual a X, que X va a ser mi tiempo propuesto menos mi tiempo esperado dividido entre la desviación estándar. Aquí está la formulita, ¿la ven? Vamos a acercarlo un poquito más. Aquí está mi formulita, donde 68 va a ser X menos mi tiempo esperado va a ser 73,83 y la desviación estándar es la sumatoria de todas las desviaciones estándar que pertenecen a mi ruta crítica. Esta es una desviación estándar de la ruta crítica, esta, la sumo toditas y encuentro la desviación estándar y es la que utilizo para calcular. Me va a salir un valor menos 2.33. Ese menos 2.33 es el que me va a decir a mí el porcentaje de cumplimiento de esos días. ¿Y cómo? Bueno, ya tengo que Z vale menos 2.33. Aquí en la hoja 1 me di el trabajo de colocar toditos los valores de las tablas que les presenté la anterior vez, tanto para valores negativos como para valores positivos. Se las voy a pasar también esta planillita en Excel para ver si ustedes pueden mejorarla todavía. Entonces, como yo tengo en mi análisis menos 2.33, me voy a la planillita y busco el valor menos 2.3. Aquí está el 2.3.
y le tengo que sumar o tengo que interceptar con el valor de la fila horizontal con el 0.03, que es este de acá. Entonces tengo este valor, esa columna, contra esta fila de acá. Y ahí tengo que mi Z vale 0.0099. Ese valor de 0.099 es el porcentaje que voy a utilizar para 0.99%. Entonces, yo tengo una probabilidad de 0.99% de completar mi proyecto en 68 días. O sea, casi nula. Me da una idea del si el porcentaje es bajo o el porcentaje es elevado de terminar este proyecto en esos días. ¿Qué pasa si yo le pongo en vez de 74 días, le pongo que qué probabilidades tengo de terminar en 72 días? Pues bien, aquí en la formulita ya me lo cambia directamente el valor. Tengo un valor de menos 0.73. Veamos el valor de Z. Fíjense, es menos 0.73. Estamos hablando de un menos 0.7 que se intersecta con el 0.3 aquí. Estamos hablando de un 0.2327. Entonces, este valor es 0.2327. Tiene que ser por 100. Estamos hablando de un 23%, 23.37% de terminarla en 72 días. ¿Qué pasa si yo le pongo, vamos a 75 días? Aquí ya me cambia mi valor a 0.47. Nos vamos a la tablita, positivo. Nos vamos a la tablita y buscamos 0.4 con el 0.7. Y tenemos 0.6808. Entonces, aquí va a ser 0.6808%. Tengo un 68%. 68% de finalizar mi proyecto en esa fecha. Entonces, de esa manera, yo, el sistema PERT, por eso es que se le dice un sistema probabilístico, puedo manejar rangos de fecha en los cuales manejo los porcentajes más probables de finalización de proyecto. En ese caso, ese es un dato muy importante que me puede decir a mí, ingeniero, maneje no 75, maneje, para estar más seguro, maneje un 78 días. Y mientras más días tenga de holgura, mi porcentaje va a ser mayor. Entonces, nosotros como constructores tenemos que ir siempre a las probabilidades más altas. Obviamente que si manejamos acá 90 días, no va a salir ya porcentajes mayores al 100%, pero ya hay mucha diferencia. Para esto es necesario utilizar el criterio. Y ya mi proyecto, en vez de 74 días, mejor lo mantengo con los 90 días que tenía al comienzo y me dejo de estar preocupándome, pero no es tan así la cosa. Tenemos que utilizar bastante el criterio y la experiencia que se tenga para poder manejar bien esta fecha que estamos trabajando. Entonces, hasta ahí
tenemos todo lo que es el sistema CPM y el sistema PERT y ver cuáles son las diferencias de uno con el otro. Ahora, hay otra metodología que en realidad no es metodología, sino es una técnica que nos va a permitir a nosotros conocer las reducciones de tiempo que podamos tener en nuestro proyecto, siempre y cuando nosotros podamos conocer los costos de reducción de estos tiempos. Y a eso es lo que nosotros llamamos el crashing. Les voy a compartir nuevamente la pantalla. Pueden ver ahí, se ve el PowerPoint. Costo significa esta inyección de recursos al proyecto. Generalmente, como les decía, es inyectarle una mayor cantidad de trabajadores. Esto implica manejar mayor hora hombre. Y lo que implica, por supuesto, un incremento en el presupuesto, que muchas veces no lo tenemos presupuestado y directamente tenemos que conocer cuál es la implicancia de esta inyección. Si se corta, por favor, volvemos a entrar con el mismo link. ¿Cuál es la implicancia que significan la inyección en cuanto a costos, la inyección de estos recursos, principalmente de mano de obra? Bueno, a eso es lo que nosotros denominamos un proceso de crashing. Es conveniente realizar primero un balance de costos. Tenemos que conocer el costo y un análisis costo-beneficio. ¿Qué significa un análisis costo-beneficio? ¿Cuánto es lo que vamos a inyectar en costo? ¿Contra qué beneficio vamos a obtener de lo que vamos a inyectar en costo? Si va a valer la pena esa inyección de recursos, ese incremento de volumen. Entonces, tenemos que hacer un análisis de costo-beneficio. Por ejemplo, si voy a invertir $1,000 solamente en un proyecto para que mi proyecto avance 2 semanas, 3 semanas, y esas 2 o 3 semanas me van a permitir cobrar el avance de esas 2 o 3 semanas a mi cliente y voy a ganar más de $20,000, pues ese es el costo-beneficio que voy a tener. Estoy invirtiendo 1,000 para recuperar 20,000. Entonces, es un análisis, a grosso modo, el que les estoy dando, un análisis grosero el que les estoy dando, porque es necesario tener a detalle todos los costos que se deben manejar en una obra. Intercambio de tiempo y costo. Siempre hay, cuando hablamos de crashing, es un intercambio. Yo quiero ganar tiempo, pero voy a invertir un poco más, pero voy a gastar más. Entonces, a mayor tiempo, nosotros podemos decir que hay un menor costo. Si la obra me va a durar 2 años, 3 años, pues yo lo voy a hacer mi cronograma para 2 años, 3 años con cierta cantidad, principalmente de mano de obra. Pero si yo quiero un menor tiempo, tengo que inyectar mano de obra y por lo tanto voy a tener un mayor costo. Ese es un criterio que se maneja cuando hablamos principalmente de crashing. Es el manejo de recursos y el control que tenemos que tener en cuanto al dinero que podamos sacar. Ya les comentaba que es una técnica utilizada en la gestión de proyectos con el objetivo de acortar la duración de un proyecto siempre y cuando podamos conocer cuál es el costo que significa esta disminución en el tiempo del proyecto. Este objetivo de disminuir los días de proyecto mediante la asignación de un mayor número de recursos, en este caso hablando de mano de obra, puede ser maquinaria también, de modo de disminuir la duración de las actividades.
Ya les comentaba que el crashing es un análisis costo-beneficio. Si va a valer la pena lo que voy a invertir en el tiempo que voy a adelantar mi proyecto. Para poder hacer este tipo de análisis, sí o sí se requiere conocer las estimaciones de tiempo, la duración crash, que la duración crash es el tiempo reducido o el tiempo recortado, así traduzcámoslo. Estimaciones de costo, quiere decir el costo normal y el costo que significa el costo de reducción de esos tiempos. O sea, estamos hablando, fíjense, de 4 conceptos básicos. Número 1, la duración normal. ¿Cuánto es lo que me va a durar normalmente mi proyecto? Duración normal. Estamos hablando de duración crash, o también se le llama recorte de tiempo o tiempo recortado, tiempo disminuido o disminución de tiempo. Estamos hablando del costo normal. ¿Cuánto vale el costo normal de una actividad? Y el costo crash o la reducción de este tiempo, ¿qué costo tiene? Es el costo, la duración, el costo de esta reducción, costo de reducción. A eso llamamos el concepto crash. Y ese costo crash por unidad de tiempo, también lo llamamos costo variable, va a ser el costo crash, el costo de reducción de la actividad, menos el costo normal, dividido entre la duración normal menos la duración de reducción de la actividad. Si yo tengo un costo normal de 100, obviamente mi costo de reducción va a ser mayor, va a ser 140. 140 menos 100 dividido el tiempo normal. Si yo tengo una actividad de 12 días y mi tiempo reducido o mi reducción de tiempo va a ser a 10 días, entonces 40 dividido 12 menos 10, 40 dividido 2 va a ser mi costo variable por unidad de tiempo, va a ser igual a 20. 40 dividido 2, 20. Esta más o menos es la formulita que yo voy a necesitar para utilizar la técnica de reducción de tiempo en los proyectos y cuánto es lo que me cuesta a mí esa reducción. Inicialmente, para utilizar esta técnica, hay unas reglas que sí o sí tenemos que cumplir. Si no se cumplen alguna de estas reglas, estamos saliéndonos fuera de lo que significa el concepto crashing. Reglas del crashing. Ahí es un crashing nomás que debería haber. Perdón. Como regla número 1, tenemos que conocer el costo normal de cada una de las actividades. ¿Qué costo vamos a tener en cada una de las actividades? Estamos hablando de material, mano de obra, herramientas de equipo. ¿Perdón? Y tenemos que conocer el costo crashing de cada una de las tareas o el costo de reducción que vamos a tener por cada una de esas tareas. Generalmente estos costos se los toma por día. Costo por día, dólares por día y dólares por día. Tenemos que conocer el tiempo normal de duración de cada una de las actividades. Estamos hablando de actividades. Pueden ser días o pueden ser semanas. Pero tenemos que conocer el tiempo de duración normal. Y tenemos que conocer el tiempo de reducción de cada una de las actividades. Si esta actividad tiene un tiempo normal de ejecución de 15 días, generalmente a esto le vamos a llamar
el tiempo de reducción de 6 días, que es una semana, es por semana, que generalmente valdría la pena los tiempos de reducciones. Entonces le descontaríamos 6 días, 15 menos 6, 9. Entonces, tiempo de urgencia es lo mismo al tiempo de reducción. Tenemos que conocer ese tiempo de reducción. Hallar el costo de reducción por unidad de tiempo, que es lo mismo en la formulita que veníamos hablando. Si ya tengo mi costo normal, tengo mi costo crash o mi costo de reducción, tengo mi tiempo normal o tengo mi tiempo crash o mi tiempo de reducción, puedo hallar mi costo variable o costo crash por unidad de tiempo. Es el mismo concepto. Enseguida vamos a ver un ejemplo práctico de esta técnica, pero esta formulita es necesario conocerla. Otra de las reglas que tengo para utilizar la técnica, primero se reduce una tarea crítica o la tarea crítica con menor costo crash por unidad de tiempo. Yo encuentro este costo de acá y la tarea de la ruta crítica con menor costo crash, con menor costo variable, es la que comienzo a reducir. Hallamos el costo variable o el costo crash por unidad de tiempo a través de una relación entre las diferencias entre los costos y el tiempo. Y una vez con este costo variable o con este costo crash por unidad de tiempo, lo primero que tenemos que hacer es a una tarea crítica, a una actividad de la ruta crítica que tenga el menor costo variable, por esa actividad tenemos que comenzar a reducir el tiempo. No tiene caso que nosotros intentemos reducir ningún tipo de tiempo a una actividad que no está dentro de la ruta crítica porque no afectaría por su holgura a todo el proyecto. Recuerden que si nosotros queremos modificar la duración del proyecto, tenemos que modificar las actividades que pertenecen a una ruta crítica. Un proyecto ¿tiene más de una ruta crítica? Sí, puede tener un proyecto más de una ruta crítica. En ese caso, si nosotros tenemos 2 rutas críticas, podemos trabajar sobre disminuir costos sobre 2 actividades, una por ruta críticas. Entonces, podemos trabajar al mismo tiempo esa. Siempre jugando con el menor costo variable de la ruta crítica que estemos analizando. Una vez modificamos esa reducción de tiempo, volvemos a recalcular todos los tiempos, el inicio más pronto, la terminación más pronta, el inicio más tardío, la terminación más tardía. Volvemos a recalcular con los tiempos y ver de esa manera los costos a través de una tabla de crashing que la vamos a ver enseguida. Si hay 2 rutas críticas, se deben reducir el tiempo de ambas, siempre utilizando el concepto de que se debe iniciar por la ruta crítica que tenga menor costo variable o menor costo crash por unidad de tiempo. Si tengo 3 rutas críticas, debo encontrar debo reducir las 3 actividades con menor costo variable o con menor costo crash por unidad de tiempo. Y así repetimos esos procesos, vamos modificando los tiempos de cada una de las actividades pertenecientes a la ruta crítica, vamos encontrando la nueva ruta crítica y de esa nueva ruta crítica vamos encontrando otra vez reduciendo los tiempos de las actividades de la ruta crítica que tengan menor tiempo, menor costo crash o menor costo variable, y así hasta reducir cada uno de los tiempos de la ruta crítica hasta su máxima expresión, donde vamos a tener el tiempo total reducido del proyecto y el costo que significan
todas esas reducciones o cuánto me va a llegar a costar mi proyecto por reducir esos tiempos de los cuales estamos trabajando. En principio, tiene sentido reducir el tiempo de aquellas actividades que son críticas. Ya sabemos que las actividades de la ruta crítica son las que tienen holgura igual a 0. Debido a que si reducimos el tiempo de una actividad no crítica, no reduciremos el tiempo para completar el proyecto. Era lo que les comentaba hace un momento atrás. Pero estas modificaciones de tiempo o estas reducciones de tiempo que estamos haciendo en la ruta crítica o en las actividades de la ruta crítica, me puede generar que una actividad que no está en la ruta crítica, por las reducciones de tiempo que estamos haciendo, se convierta en una actividad de una nueva ruta crítica que me pueda aparecer en el proyecto debido a estas modificaciones. Lo vamos a ver con un ejemplo enseguida. Se debe tener especial cuidado, dado que en la medida que reducimos o que estamos reduciendo cada una de las actividades de la ruta crítica, algunas actividades que inicialmente no eran críticas puede darse el caso que al modificar esas actividades de la ruta crítica, las otras actividades que no eran o no formaban parte de la ruta crítica me formen una nueva ruta crítica. Puede darse el caso. Vamos a ver un ejemplo de lo que estamos hablando, por favor. Es cuestión de agarrarle el sentido a lo que vamos a hacer. Y si hay algo que no entiendan, por favor, me gustaría que me corten y me pregunten. Bueno, consideremos un proyecto donde el tiempo que requiere cada actividad está en esa tabla. Conocemos las actividades, conocemos las predecesoras, conocemos el tiempo normal. Este tiempo normal, si estamos trabajando con un diagrama CPM, este es el tiempo normal que trabajamos. O si estamos trabajando con un tiempo o con un diagrama red PERT, este es el tiempo esperado. Es el tiempo que tenemos registrado nosotros dentro de nuestras estadísticas por cada una de las actividades. Este es un costo normal que lo tenemos presupuestado. Y nosotros este tiempo normal queremos reducirlo a estos tiempos de acá. Esta actividad A, que yo la tenía en mi proyecto planificada para 18 días, la quiero terminar en 12 días. Si esta actividad B la tenía en 12 días, la quiero terminar en 6 días. Y así sucesivamente, cada una de las actividades, mi tiempo de reducción y el costo de cada una de esas actividades. Estamos hablando que estos $100 es para estos 18 días de trabajo. Estos $140 es el costo para que yo tengo que reducir 6 días de trabajo, me cuestan estos $140. Y así para cada una de mis actividades. Esta tabla, si se recuerdan lo que veíamos hace un momento atrás, forma parte de las reglas para utilización de la técnica. Tenemos que conocer el tiempo normal, el costo normal, el tiempo de reducción y el costo de reducción que voy a tener para cada una de mis actividades. Me dice, determinar la duración del proyecto a través del método de la ruta crítica o CPM. ¿En cuántas semanas como mínimo se puede realizar el proyecto? ¿Y cuál es la forma más eficiente desde un punto de vista de costo para reducir la duración del proyecto? Entonces, son 3 preguntas que tengo que responderla de acuerdo al diagrama que vamos a observar
o a la técnica que vamos a ver en su momento. Lo primero que tenemos que hacer, la duración del proyecto a través de CPM. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es armar nuestro diagrama de red. Aquí la tenemos la tablita. Vemos que a un costo normal, las actividades de tiempo normal cuestan $830. Este proyecto de la A a la J me está costando $830. Ese es el costo de ese proyecto. Y empezamos a través de CPM AON, tipo AON. Tengo la actividad A, tengo la actividad B de acuerdo al diagrama a la tabla de predecesoras. Mi actividad A, B, C y D es el mismo ejemplo que vimos en el Excel hace un momento atrás. Por eso decidí hacerlo en el Excel con este tipo de ejercicio para que veamos las diferencias y veamos las formas de registro de este ejemplo en particular. Luego tenemos la A y la B, son predecesoras de la E con esta duración normal. Fíjense, mi actividad E me está durando 12 días, tiempo normal. Luego la F, que tiene como predecesora la E, con un tiempo igual de 12. Lo que estamos haciendo ahorita es armar nuestro diagrama de red CPM, la actividad G, que tiene como actividad predecesora la F con un tiempo igual de 12 días. Luego tenemos la actividad H, que su predecesora es la D, H su predecesora es la D, con un tiempo de duración de 6 días. Luego tenemos la actividad I, que su predecesora es la G y la H, con un tiempo de 12 días. Y por último tenemos la actividad J, que su predecesora es la C y la I, con un tiempo de 24 días. Como ya tenemos el diagrama CPM, calculamos los tiempos que se toman en cuenta para cada una de las actividades. Por ejemplo, de la actividad A, esta terminación más pronta viene a ser la iniciación más pronta de mi siguiente actividad, la iniciación más pronta de B. Trabajamos con A primero, 0 más 18, 18. Nos vamos a B, 0 más 12, 12. Nos vamos a C, 0 más 24, 24. Y nos vamos a D, 0 más 18 es 18. Ya tenemos la primera parte de nuestras actividades. Continuamos. Aquí a la actividad E le llegan 2 actividades. Vamos de izquierda a derecha. ¿Cuál tomamos? La mayor. Fíjense, aquí tenemos 18 y tenemos 12. Entonces acá va a ir la mayor. Colocamos 18. 18 más 12, 30. Continuamos con la F. 30 vendría al inicio más pronto. 30 más 12, 42. Como terminación más pronta. Esa terminación más pronta es el inicio más pronto de la subsiguiente. Y 42 más 12 son 54. Fíjense que aquí le llega esta y le llega esta de acá. Calculemos la D. 18, 18. 18 más 6, 24. Entre estas dos, ¿cuál es la mayor? 54. Por lo tanto, coloco el 54 en esa actividad. 54 más 12, 66. Y a esta actividad J le llegan 2 actividades más. Pues calculamos acá. Por este lado tenemos 24. Y por este lado tenemos 66. ¿Cuál colocamos acá? La mayor, 66. 66 más 24, 90 días.
coincide con los 90 días que teníamos nosotros en el ejercicio de Excel cuando calculábamos el diagrama CPM. La terminación más tardía, 90. 90 menos 24, tengo el inicio más tardío, 66. Y fíjense, este 66 tengo una y tengo dos actividades. Bueno, lo coloco acá el 66 y también lo coloco en la actividad C como mi terminación más tardía. $66 menos 12, 54. 54 lo coloco acá abajo, menos 12, 42. Mi inicio más tardío viene a ser mi terminación más tardía de la actividad anterior y tengo 42 menos 12, 30. El 30 viene a esta terminación más tardía, menos 12, 18. Luego tenemos nosotros este 18 viene a la actividad A y viene a la actividad B como terminación más tardía. Entonces, de estas dos, llegan acá y tenemos que ver las otras actividades, sus tiempos. Aquí tenemos los 66 de esta actividad J, 66 menos 24, 42. Luego tenemos de este 54, viene acá, 54 menos 6, 48. 48 viene a la siguiente, menos 18, 30. Y como a esta finalización y mi iniciación más pronta, perdón, mi iniciación más tardía menos mi iniciación más pronta es igual a 0. Ahí tenemos una. Mi iniciación más tardía menos mi iniciación más pronta, tengo otra actividad igual a 0. Lo mismo acá, lo mismo acá, lo mismo acá y lo mismo ahí. Entonces mi ruta crítica sería A, E, F, G y J, con una duración de 15 semanas o 90 días hábiles, tomando en cuenta que una semana tiene 6 días hábiles. Hasta ahí todo normal, hasta ahí hemos visto, perdón, lo que teníamos de esta técnica. Pues bien, una vez tenemos resuelto ya nuestro ejercicio, vamos a elaborar una tabla crashing con esta misma tablita que tenemos acá. Fíjense. Esa sería nuestra tablita crashing. La tabla anterior que habíamos visto era hasta aquí. Hasta aquí. Ahora le vamos a adicionar los tiempos de reducciones, el costo variable y el costo final que va a tener por la reducción que nosotros hagamos. Y tenemos que indicar qué actividades son las que vamos a atacar. O sea, tenemos que tener identificado cuáles son nuestras actividades de la ruta crítica. Pues bien, el tiempo crash es el que nosotros le decimos tiempo de reducción, que en este caso está en días. ¿Puede estar en semanas? Sí, puede estar en semanas. El costo crash es el costo de reducción de ese tiempo. Recuerden que si yo quiero reducir tiempo, necesito inyectar recursos y por lo tanto eso tiene un costo.
y ese costo lo tenemos que saber, como que ya es dato en la tabla. Y por último tenemos el costo de variación. Entonces, ¿cómo lo calculamos ese costo de variación? Con la formulita que vimos anteriormente. Recuerden que ya todo es dato. Vamos a calcular el costo de variación de la actividad A. De esta actividad de acá. El costo de variación de mi actividad A. ¿Qué significa eso? Tengo el costo de reducción, en este caso es 140, este es el costo crash. Costo crash menos el costo normal, que es este de acá, dividido entre el tiempo normal, que también lo tenemos, menos mi costo reducido. Perdón, mi tiempo de reducción. 18 menos 2. Entonces, fíjense que ese costo de variación lo tengo de 6.67 dólares por día. 6.67 dólares por día. Y de acá, mi costo de reducción, estos 6.67 dólares por día, es el que llevo. Y ya tengo mi costo de variación o mi costo crash por día para esa actividad. Lo mismo tengo que hacer para las otras actividades, para la actividad B, para la actividad C, D, E, F, G, va a ser mismo. El costo crash menos el costo normal dividido el tiempo normal menos la reducción o el tiempo de reducción. Y entonces para cada una de esas actividades voy a tener para esta actividad B 6.67 dólares. Para la actividad C, utilizando la misma formulita, voy a tener 5 dólares. Para la actividad D voy a tener 8.33 dólares. Fíjense que para la actividad E yo no tengo posibilidad de tener ningún tipo de reducción, porque tanto mi tiempo normal como mi tiempo de reducción son iguales. El costo normal va a ser igual a mi costo de reducción. O sea, esta actividad no hay cómo pueda reducirla. Por lo tanto, el costo de variación para esa actividad va a ser 0. Para la siguiente actividad tenemos igual el costo crash menos el costo normal dividido el tiempo normal en menos el tiempo de reducción. Igual, coincidentemente me sale igual a 6.67. Fíjense, para la actividad G me sale 10 dólares. La actividad H también no tengo posibilidad de reducirla porque ya está en su máxima expresión de reducción. Y en cuanto a costos, no puedo o no tengo posibilidad de reducir. Por lo tanto, es 0. De la actividad I y de la actividad J. Entonces, ya tenemos el costo variable de todas y cada una de las actividades que estamos trabajando. ¿Cuál es el segundo paso? Me fijo cuáles son mis actividades que forman parte de la ruta crítica de mi proyecto. Y ya tengo identificada la ruta crítica y en qué actividades yo puedo trabajar
las reducciones de tiempo. Una de las reglas, recuerden que una de las reglas para iniciar el trabajo de reducción de tiempo es que tengo que empezar por la actividad que tenga menor costo de reducción. En este caso, la actividad A tiene 6.67 y es parte de la ruta crítica. Bien, tenemos una candidata. Nos vamos a la siguiente. Esta no puedo trabajar porque esta no puedo reducir nada. Nos vamos a la siguiente. A la pinta tenemos 6.67 y 6.67 y las dos forman parte de la ruta crítica. ¿Cuál elegimos? La que tenga menor costo de reducción. En este caso, menor costo de reducción, 120 es menor a 140. Entonces va ganando esta de acá, la actividad F. Sigamos. Esta no puede ser porque es mayor a esta. La del 0 no significa nada. La del 10 es mayor a esta. Y 6.67 son estas dos iguales, pero esta tiene 150 y esta tiene 120. Entonces la menor de toditas es mi actividad la menor de todas es mi actividad F. Lo anterior vimos que las actividades E y H no se pueden apurar más, están en su tope máximo. Por lo tanto, la primera actividad que vamos a reducir tiempos es mi actividad F y forma parte de la ruta crítica. Y por lo tanto, una de las reglas que me dice, yo por cada ruta crítica debo reducir una actividad y generalmente la reducimos en de a una semana. Por eso dice el título, para una primera reducción, solo una actividad de la ruta crítica a la vez. Yo no puedo agarrar y reducir a esta, de una vez reduzcámosla todita. No. La técnica me dice, en una primera reducción, la menor de todita de la ruta crítica, del costo crash o del costo variable, y una sola actividad de la ruta crítica a la vez. Por lo tanto, solamente vamos a reducir la actividad F. ¿Y en cuánto la vamos a reducir? Generalmente lo que intentamos reducir es por semana, por 6 días. Por lo tanto, si aquí en una primera reducción yo tenía 12 días, le vamos a reducir una semana y me va a quedar en 6 días. Estamos hablando que una semana tiene 6 días de duración. Por lo tanto, si a mi tiempo normal le quitamos una semana o 6 días, entonces su nuevo tiempo de duración de esa actividad va a durar 6 días. ¡Ah, qué belleza! Y de ahí, ¿qué costo tiene eso? Pues bien, utilizamos el costo normal y le sumamos los 6 días que estamos reduciendo por cada uno de los 6 días. O sea, los 6 días de la semana de reducción por 6.67 y tenemos igual a 120 y vamos a tener 120. Si se corta, volvemos a ingresar con el mismo link, por favor. Fíjense que ya hemos atacado a una sola actividad de la ruta crítica. Hemos cumplido con la regla. Es la menor de la ruta crítica. También hemos cumplido con la regla. Y por lo tanto, todas las otras actividades copiamos su costo normal. Esta que era 100, le damos 100. Esta que era 80, copiamos 80. Esta que era 120, copiamos 120. 90,
70. Esta que era 80 ha subido a 120. Esta que era 90, 40, 50 y 110. En total, el costo por esta reducción de 12 días de la actividad F, que era 12 días a 6 días, ese proyecto ahora me va a costar $870. ¿Y cuánto costaba al comienzo? $830. Quiere decir que por $40 estoy reduciendo 6 días al proyecto. ¡Qué hermosura! Veamos cómo nos queda nuestra ruta crítica o nuestro proyecto con esa reducción de 6 días en la actividad F. Aquí la actividad F tenía 12 días, ahora va a tener 6 días. Y realizamos todo el cambio que vimos anteriormente y vemos que de 90 días que iba a durar nuestro proyecto, se le ha reducido 6 días y va a quedar en 84 días ese proyecto. Mi ruta crítica igual se va a mantener exactamente la misma. ¿No es cierto? ¿Hay posibilidad de mayor reducción? Sí. Claro que hay posibilidad de mayor reducción. ¿Cómo hacemos? Vamos a una segunda reducción. La actividad F ya está. Esos son los valores que hemos calculado. La actividad F ya está computada, ya está reducida. La hemos reducido de 12 a 6. Ahora, de las actividades, de las rutas críticas que sobran, ¿cuál es la menor? Vamos a atacar la menor. Esta 6.67 es ruta crítica, sí. Veamos qué otra ruta crítica hay. Esta no podemos tocarla porque es 0. Esta ya la trabajamos. Esta es mayor que 6.67. Esta es 0, esta es mayor. Y esta 6.67, pero este tiene 150 y este tiene 140. Ah, entonces la actividad A es la siguiente actividad de la ruta crítica que es menor. Tiene un tiempo de duración de 18 días. Dijimos que por cada reducción sacamos una semana de trabajo. Pues bien, si antes era 18, yo le quito una semana de trabajo, me va a quedar en 12 días. Calculo su costo final. ¿Cuánto es su costo final? 100, que costaba el costo normal, más el valor de los 6 días que estoy contando. Eso me da un costo de 140 días. Con ese 140, fíjense que ya hemos cumplido la reducción de una actividad de la ruta crítica a la vez. Por lo tanto, las otras las copiamos tal cual. 80, 120, 90, 70. Y fíjense que aquí ya no es 80, sino que seguimos trabajando con la misma actividad ya reducida, que es 120. Todo lo demás 90, 40, 50 y 100. Al final, reduciendo la actividad A y la actividad F, me va a dar un valor de $900 de costo todo el proyecto contra los 830. Pero estoy descontando ya 6 días a la actividad A y 6 días a la actividad F. Con esta reducción más, veamos cómo queda nuestro diagrama CPM. Fíjense, la actividad A tenía 18 días y ahora le estoy trabajando con 12 días. Y nuevamente trabajamos todos los tiempos hasta llegar a una reducción de 84 a 78 días. Quiere decir que reducir a 78 días
me cuesta $900 y ya no 830 como lo teníamos previsto. Pero ahora hay una salvedad. Fíjense en mi actividad B, que antes no la tenía como ruta crítica, ahora ya me aparece como ruta crítica. Tenemos la ruta crítica que ya conocíamos y me va a aparecer la actividad B como una nueva ruta crítica. Ya es una nueva planificación. Entonces, puedo hacer una tercera reducción. Utilicemos la regla. La regla me dice, por cada ruta crítica que me aparezca en mi nueva planificación, yo debo hacer una reducción. ¿Cuál reducción? La de las actividades de las rutas críticas que tengan menor valor. Quiere decir que de esta ruta crítica que tengo acá nueva, con nuevos tiempos, tengo que coger la más barata, la que tenga más barata. Y de esta ruta que tengo acá, de esta ruta crítica que tengo en esta que me ha aparecido, ¿qué actividad tengo que reducir? La más barata. En este caso es una sola actividad, es la B y por lo tanto es la más barata. Por lo tanto, hacemos una tercera reducción. En la tercera reducción, fíjense que sigue siendo la actividad A la más barata. Por lo tanto, de 12 días que teníamos, lo reducimos a 6. Y mi actividad B, que teníamos 12 días iniciales, lo reducimos a 6. ¿No es cierto? Utilizamos el costo para cada uno. ¿Por qué la actividad A? Porque ya habíamos visto que es la más barata del costo de variación. Entonces calculamos el nuevo costo, 140, que era el anterior, más el costo de los 6 días, 180. Lo ponemos acá, aquí hay 180.02. Y el de la actividad B, que es de la segunda ruta crítica, que es esta de acá, calculamos también su valor. Fíjense que aquí aparece como ruta crítica la B. Calculamos 80, que es su costo normal, más el costo de los días que estamos reduciendo, y es 120. Y todos los demás días los copiamos tal cual, incluyendo la F con la modificación ya realizada. Entonces, mi actividad A, volvemos a calcular un nuevo diagrama de red en el cual mi actividad A, que tenía 12 días, ahora va a tener 6. Mi actividad B, que tenía 12 días, ahora va a tener 6. Y volvemos a trabajar nuevamente la ruta crítica o el diagrama CPM. Teníamos 78 días, hemos bajado a 72 días a un costo de $980 contra $830 más. ¿No es cierto? ¿Podemos reducir aún más todavía? Claro que podemos reducir aún más. Fíjense, esta ha quedado en 6 días, esta ha quedado en 6 días. Podemos reducir otra actividad de la ruta crítica. Tenemos esta actividad ya está utilizada. Tenemos la actividad J, que tenemos un tiempo normal de 24 días y es la menor de las que quedan. Entonces, y forma parte de la ruta crítica. Entonces, podemos quitarle una semana a estos 24. Ahí está. Calculamos su valor. Me sale 150.02 y calculamos el costo. Esto hasta bastante con mayor precio, pero estaríamos arriesgándonos a que suceda algo en el proyecto y no podamos cumplir. Una cosa es meterle reducción de costo, meterle reducción de tiempo contra no importa los recursos que se utilicen, y otra cosa es ser cauto en este tipo de trabajo. Entonces, aquí lo que intenté yo decirles es que si nosotros podemos reducirlo una vez más,
podemos hacerlo sin problema, pero eso es un ideal. Y recuerden que el CPM, una vez tengamos la ruta crítica a través del CPM, con el PERT podemos hablar de encontrar el tiempo esperado más real que podamos manejar con los 3 tiempos que maneja el PERT, y de esa manera poder nosotros tener una correcta planificación con un debido crashing que podamos utilizar en cuanto a reducciones de tiempo y en cuanto al incremento de costos que podamos tener en nuestro proyecto. Entonces, para este proyecto, yo consideré dejarlo nomás en esos 12 días, 30 días de reducción contra $240 que nosotros podamos incrementar para este proyecto. Es un buen valor, y por lo tanto, lo único que nos restaría sería el análisis global de nuestro proyecto, en el cual teníamos el tiempo inicial de 90 días a un costo de 830 y mi ruta crítica era AFGIJ. Luego redujimos a 84 días a un costo de 870 con la misma ruta crítica. Luego redujimos a 78 días con un costo de 900, solamente que aquí nos apareció ya la ruta crítica, en una segunda ruta crítica, la actividad B. Y así logramos nosotros definir la reducción de hasta 30 días con este costo final y la aparición de 2 rutas críticas en nuestro proyecto. Trabajar esto en un proyectito así no implica mucho tiempo. Otra cosa es trabajar un proyecto que tenga 100, 200, 300 actividades. Existen software de este tipo, pueden existir. No los conozco. Para mí, el mejor software que hay para todo esto es el Excel. Y bueno, con el Excel se puede todo. Entonces, ya les he mostrado que trabajar con fórmulas en Excel nosotros podemos encontrar lo que nosotros deseemos en cuanto a planificación, en cuanto a crashing, en cuanto a manejar CPM, en cuanto a manejar PERT. Y si ustedes van un poquito más allá y buscan, por ejemplo, planificación, sistema PERT en Excel, en YouTube, con seguridad que lo van a conseguir y van a poder darse cuenta de lo valioso que es el Excel. El Quark, por ejemplo, no maneja este tipo de análisis. El Quark únicamente me llega hasta control de planillas y las proyecciones que tengo en cuanto a los desembolsos mensuales, que lo vamos a ver cuando veamos la parte de Quark. Entonces, con este informe final, nosotros podemos